Hijos, muy buenas tardes para todos. Deseo de todo corazón se encuentren muy bien. Estoy haciendo este material de la manera más artesanal posible, pero esperando que llegue a ustedes y les pueda servir, sobre todo ahora que estamos un poco lejos. Partamos de nuestro primer tema, que fue la etimología, abordando tres definiciones importantes: lenguaje, lengua y habla. Entonces, para el lenguaje, recordemos que es la utilización de nuestra lengua o idioma en un contexto determinado. Así pues, que me remito ahora a la lengua, que es el idioma, ¿cierto? En este caso hay tres ejemplos de los muchos que hay, ¿cierto? Pasemos al habla, que está relacionada con los dialectos o esas formas, esos agentes particulares que hay en una región o en un grupo social un poco más reducido. La etimología como ciencia estudia el origen y la evolución de las palabras. Recuerde que una cosa es la etimología y otra cosa es la filología, que lo habíamos hablado en una oportunidad. La importancia de la etimología la habíamos tratado en nuestras clases, diciendo que a partir de esta podíamos ver cómo los idiomas, cómo las lenguas, cómo las palabras, esas incorporaciones iban haciendo que todo se transformara, ¿cierto? O en el peor de los casos, desapareciera, ¿ya? Esas palabras que se incorporan a un idioma o a una lengua también hacen parte de nuestra etimología. Entonces, como lo veíamos el año pasado, los extranjerismos, los vulgarismos, todas estas, todos estos aditamentos, estas adiciones o estas palabras que queremos quitar o que en últimas sí se quitan, pues hacen parte también de estos fenómenos que entran a ser parte de estudio de la etimología. La adaptación de la lengua a un momento histórico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estas palabras que van surgiendo como moda y luego desaparecen en un momento cuando apareció el lenguaje virtual y el Facebook, todos estos fenómenos también hacen parte de la etimología. Por este lado tenemos dos cositas que no habíamos hablado en clase, pero que consideré que usted las debía saber. Se relaciona con la psicolingüística, que es la manera en cómo el cerebro enfrenta la utilización de un lenguaje, de una lengua y de un habla. Y la sociolingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la parte lingüística en una sociedad, de esos fenómenos que van ocurriendo en esos grupos sociales. A eso se le conoce como sociolingüística. Ojo, el significado de las palabras, incluso cuando son denotativas y connotativas, también hacen parte del grupo de estudio de la etimología. Ojo, cuando nosotros vamos utilizando esas expresiones como la que yo acabo de emplear, ese ojo, de esa manera imperativa, de esa manera de orden, pues indiscutiblemente también hacen parte de nuestra etimología. Por este lado tenemos la literatura precolombina, que ya la habíamos visto también en octavo, pero que aquí hicimos, perdón, un mapita interesante, a mi parecer. Entonces, lo primero, vamos a ir por las flechitas grandes, ¿verdad? Que son las que nos permiten de pronto hacer un paralelo general y luego vamos a lo específico. Entonces, se consideró primeramente época precolombina el momento histórico anterior a la llegada de los españoles, antes. Por este lado tenemos que las culturas más predominantes, como lo vimos allí en el videíto que nos gustó tanto, fueron tres: los incas, los aztecas y los mayas. Ya vimos su incidencia cultural, esos poderíos, ese legado que nos dejaron tanto en lo literario, en lo arquitectónico, en lo ingenieril, en todas estas partes. Estas culturas prehispánicas pues fueron muy importantes. Lo que nos concierne, se caracterizaron por ese poderío oral. Recuerden que la técnica escritural de ellos pues estaba un poco apaciguada porque el oral tenía mucha más relevancia. No queriendo decir que no la hubiera, sí la había. Las concepciones religiosas tendían a educar, entonces recuerden que había o que siempre hay una persona mayor que es la del saber, y esta persona era la que adoctrinaba. Por esto también se considera como una manifestación literaria. Por este lado tenemos que las dos más importantes, como lo hemos hablado siempre, es el mito, que explica el origen del universo y todo cuanto hay en él. La leyenda, por su parte, que cuenta historias ficticias de un pueblo, pero también trata como de adoctrinar y limitarnos, porque ustedes saben que el ser humano, pues hombre, tiende a desbocarse, ¿cierto? Entonces las leyendas juegan ese papel adoctrinador.
sus manifestaciones orales más importantes fueron estas dos, así que por favor no lo olviden. Recuerden que la parte literaria precolombina fue uno de los fenómenos más afectados con la colonización, dado que como no había escritura, los únicos que nos dejaron vestigio de ellos fueron los colonizadores cuando hicieron sus crónicas, ¿no? Los historiadores, los cronistas, así que pues las versiones originales no creo que las conozcamos. Si tienes alguna duda, si algo no te quedó clarito, porfa, déjamelo en tus comentarios o me lo haces saber por el correo electrónico. Este tema no lo habíamos compartido y quiero que miremos muy bien cómo lo dividí. Tú puedes parar el video y tomar apuntes si quieres. El artículo científico lo dividí en tres. ¿Qué es? Primeramente es un texto informativo que intenta mezclar lo continuo y lo discontinuo. Entonces está un informe, ¿cierto? A nivel general, en donde describe lo que se hizo en algún momento, lo que se está haciendo y lo que se hará con esa investigación, ¿cierto? Y lo discontinuo cuando mostramos estadísticas, cuando encontramos balances, cuando hay fotografías, cuando hay registros bibliográficos. Entonces por eso tiende a fusionar lo continuo y lo discontinuo. Tiene una extensión amplia, es bastante amplio. Tal vez cuando nos volvamos a encontrar lo vamos a abordar de una manera un poco más concienzuda para que usted se dé cuenta. Busca mostrar un avance científico y tecnológico. Entonces, pilas, que esto es muy importante, me parecería chévere que lo tuvieras en cuenta. Por este lado, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que tener primero amplia información aliada a la ciencia para que puedas hacerlo y llevarlo a buen término. Lo puedes hacer de manera grupal. Generalmente estos informes o estos artículos se hacen en una reunión de personas que tienen el conocimiento sobre una temática a tratar. Debe brindar información suficiente y por supuesto comprobable. Aquí no hay espacio a la subjetividad porque recuerda que es científico-tecnológico. ¿Listo? En su mayoría. Por este lado, ¿qué es lo que puedes encontrar en él o qué es lo que debe traer ese texto? Primero debe ser muy llamativo para lograr impactar a partir del título primeramente. Hay que mencionar unos autores, hay que resumir ese tema, esa investigación, esa indagación, hay que resumirla porque si no sería amplísima, ¿sí? Hablo de nuestro contexto, de tu contexto que estás aprendiendo, ¿no? Porque indiscutiblemente habrán unos de mayor extensión. ¿Sí? En ese resumen vas a contar los avances logrados, otras teorías que aportan a tu investigación. Se pueden mencionar artículos, entrevistas, estudios, fotos, gráficas. Mejor dicho, este es el cuerpo importante de tu trabajo. Luego pasaríamos a hacer unas conclusiones que nos manifiesten lo que tú lograste y lo que esperas de la investigación y cerraríamos con una bibliografía que es mencionar de acuerdo a unas normas los textos o teorías abordadas. Mis amores, por ahora hasta ahí. Les pido que por favor lean los apuntes que están tanto en su cuaderno, que revisen estos que les acabo de enviar, que sigan leyendo, que sigan juiciosos. Espero verlos pronto. Un abrazo grande.